Azafata racista maltrata a agente negro del FBI. Lo que hizo le impactó a todos. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Suscríbete, dale me gusta y sé parte del sueño también. Un hombre afroamericano llamado Marcus Cole se acomodó en su asiento en un vuelo de Nueva York a Los Ángeles, ajustando el cinturón y preparándose para lo que esperaba fuera un viaje relajante. Vestía un traje oscuro y pulcro, con su identificación del FBI discretamente guardada en su bolsillo. Marcus había estado trabajando en una serie de casos de alto perfil y finalmente se había tomado un tiempo para una conferencia en la costa oeste que le ofrecía un breve respiro. En la tranquilidad del avión, se preparaba mentalmente para un descanso merecido. Sin embargo, lo que empezó como un vuelo de rutina se convirtió en un episodio que desafiaría sus principios y su paciencia, y que desencadenaría un evento que los pasajeros de ese vuelo jamás olvidarían. Apenas unos minutos después de abordar, Marcus notó que la azafata lo observaba con una expresión que combinaba curiosidad y desconfianza. Era una mujer blanca, de unos 40 y tantos años, con un semblante profesional y rígido. Durante el embarque, ella se mostró amable y sonriente con todos los demás pasajeros, ofreciéndoles direcciones y asistencia, pero al llegar a su fila, su expresión cambió drásticamente. Marcus, acostumbrado a percibir cada detalle de las personas gracias a su experiencia en el FBI, sintió de inmediato una tensión en el aire. Se limitó a devolverle una sonrisa educada, intentando ignorar la incomodidad que comenzaba a invadirlo. Después del despegue, cuando el avión alcanzó altitud de crucero, la azafata empezó a recorrer el pasillo ofreciendo bebidas y refrigerios. Al llegar a su fila, le ofreció a la persona sentada junto a Marcus un vaso de jugo con una sonrisa amable y una voz suave. Sin embargo, cuando llegó el turno de Marcus, su tono se volvió frío y distante. Apenas se dignó a mirarlo y, sin ofrecerle una opción, le entregó un vaso de agua casi vacío y con un suspiro de evidente molestia. Marcus levantó una ceja, sorprendido pero sin decir nada, pensando que quizás era solo una casualidad. Sin embargo, el incidente no terminó allí. Unos minutos después, Marcus se levantó para dirigirse al baño. Mientras esperaba su turno en el pasillo, la azafata pasó junto a él y, en voz baja, le susurró con una frialdad gélida: «Deberías regresar a tu asiento y evitar causar problemas». Marcus, confundido, le respondió cortésmente que solo estaba esperando su turno para usar el baño, sin entender a qué se refería. La mujer lo miró de arriba abajo, con una expresión de desdén en el rostro, y se alejó sin una sola palabra de disculpa. Aquello ya no parecía una coincidencia. El trato de la azafata estaba cargado de una hostilidad inexplicable. Al regresar a su asiento, Marcus intentó mantener la calma. Su trabajo en el FBI lo había expuesto a situaciones de alta presión, y sabía que la peor respuesta que podía dar era reaccionar de manera impulsiva. Sin embargo, la actitud de la azafata lo estaba empujando al límite. Notaba cómo, cada vez que pasaba junto a él, la mujer lo miraba de reojo, como si estuviera monitoreándolo, como si fuera una amenaza. La frustración comenzaba a acumularse en su interior. Mientras los demás pasajeros seguían recibiendo un servicio cordial y atento, él era tratado como un intruso. Pero el momento que lo llevaría al borde de su paciencia ocurrió cerca del final del vuelo. La azafata, al pasar por su fila, se detuvo bruscamente y le dijo, en voz lo suficientemente alta como para que los pasajeros cercanos pudieran escuchar: «Necesitamos mantener el orden en este avión. Es mejor que te mantengas en tu lugar y evites cualquier comportamiento sospechoso». Marcus quedó atónito, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Sin embargo, antes de que pudiera responder, la azafata se alejó, dejándolo en una mezcla de enojo y humillación. Los pasajeros alrededor de Marcus empezaron a mirarlo con curiosidad, algunos incluso con recelo. Era evidente que la insinuación de la azafata había sembrado una duda en sus mentes. Sin embargo, la calma y la compostura de Marcus eran inquebrantables. Se tomó un momento para respirar y reflexionar, sabiendo que su reacción podría tener consecuencias graves.
especialmente en un entorno donde los prejuicios estaban tan arraigados. En lugar de confrontar a la azafata en ese momento, decidió esperar y pensar en la mejor manera de manejar la situación. Finalmente, el avión aterrizó en Los Ángeles. Los pasajeros empezaron a recoger sus pertenencias y a dirigirse hacia la salida. Marcus permaneció en su asiento, observando cómo la azafata se colocaba junto a la puerta, despidiendo a los pasajeros con una sonrisa cordial, pero cuando lo vio acercarse, su expresión se tensó una vez más. Fue en ese momento cuando Marcus tomó una decisión. Marcus observó a la azafata detenidamente mientras se acercaba a la puerta de salida. A pesar de todo, mantuvo su porte profesional, con los hombros erguidos y la mirada tranquila, reflejando años de experiencia en el trato con personas difíciles. Pero por dentro, el impacto de las palabras y el trato humillante de la azafata aún lo golpeaban. La azafata lo miró con una mezcla de nerviosismo e impaciencia, evitando cualquier contacto visual directo. A medida que Marcus se acercaba, ella rápidamente desviaba la vista, como si quisiera borrar de su mente su presencia. Sin embargo, esta vez Marcus decidió no permitir que se fuera tan fácilmente. Justo cuando llegó frente a ella, Marcus se detuvo y la miró fijamente. Con voz calmada y calculada, le dijo: ¿Podríamos hablar un momento, por favor? Tengo una pregunta sobre el vuelo. La mujer pareció desconcertarse por un instante, pero sin perder su compostura, adoptó un tono ligeramente arrogante y respondió: Lo siento, señor, pero estoy ocupada atendiendo a los pasajeros. Si tiene alguna pregunta, puede consultarla con la aerolínea directamente. La respuesta solo sirvió para confirmar lo que Marcus ya sabía. La azafata estaba decidida a no enfrentar lo que había hecho. Él respiró profundamente y se mantuvo firme, sin moverse de su lugar. Entiendo que estés ocupada, pero lo que quiero decirte no puede esperar. Creo que es importante que conversemos sobre el trato que recibí durante este vuelo. En ese momento, el piloto del avión, un hombre mayor con cabello canoso y semblante amable, se acercó, notando la tensión en el aire. ¿Todo está bien aquí?, preguntó con voz serena. La azafata, claramente incómoda, se apresuró a responder: Sí, todo bien. Este pasajero tenía algunas preguntas menores. Nada importante. Pero Marcus no perdió la oportunidad de decir, con claridad: De hecho, es bastante importante, y me gustaría asegurarme de que se aborde de la manera adecuada. Me sentí tratado de una forma diferente en comparación con los otros pasajeros, y creo que es algo que la aerolínea debería saber. El piloto miró a ambos, notando la incomodidad en el rostro de la azafata. Con profesionalismo y paciencia, invitó a Marcus a salir del avión para que pudieran hablar con privacidad en la terminal. La azafata, claramente preocupada, intentó insistir en que no era necesario, pero el piloto, tras percibir la seriedad en el tono de Marcus, decidió que era mejor resolver el asunto. Una vez en la terminal, lejos de los pasajeros que se habían quedado observando la escena, el piloto pidió disculpas por cualquier inconveniente y preguntó qué había sucedido en el vuelo. Con calma y detalle, Marcus le relató cada incidente: la falta de cortesía, las insinuaciones y los comentarios de la azafata, y la forma en que lo había tratado frente a los demás pasajeros. Me di cuenta desde el principio que su trato hacia mí no era el mismo que el que recibió el resto de los pasajeros. Quiero que entiendas que, en mi posición, he lidiado con todo tipo de situaciones y personas, pero lo que pasó aquí fue diferente. Fue un caso claro de prejuicio. El piloto lo escuchó atentamente, asintiendo lentamente. Después de un silencio reflexivo, le dijo: Lamento mucho que haya tenido esa experiencia en nuestro vuelo. Definitivamente, este no es el estándar de nuestra aerolínea, y tomaremos en serio su testimonio. Me aseguraré de que esto llegue a quienes deben saberlo. Marcus agradeció la comprensión del piloto, aunque todavía sentía la incomodidad en el aire. El piloto le aseguró que iniciaría una investigación, prometiendo que la aerolínea tomaría las medidas necesarias. Mientras se dirigía hacia la salida de la terminal,
Marcus aún sentía la tensión del momento, aunque sabía que había manejado la situación con calma. Sin embargo, mientras avanzaba hacia la salida, no podía evitar sentir que aún quedaba algo por hacer. El trato que había recibido no solo lo había afectado a él, sino que era representativo de una problemática mucho más amplia, una que afectaba a muchas personas en situaciones similares. Unos días después, Marcus recibió una llamada inesperada de la aerolínea, pidiéndole que acudiera a una reunión en sus oficinas para hablar sobre el incidente. Marcus llegó a la reunión con la aerolínea preparado para abordar el tema con toda la seriedad que merecía. Al entrar en la sala de conferencias, fue recibido por un pequeño grupo de ejecutivos de la aerolínea, incluyendo al mismo piloto que lo había escuchado el día del vuelo. En la mesa central se encontraba también el jefe de recursos humanos y una mujer que fue presentada como la directora de atención al cliente. Notó que todos lo observaban con una mezcla de interés y precaución, como si fueran conscientes de la importancia de lo que estaba a punto de compartir, pero también de la delicadeza del tema. La directora comenzó la reunión agradeciéndole a Marcus por acudir y por haber planteado su experiencia. Queremos que sepa que tomamos este tipo de situaciones muy en serio, señor Carter, dijo con una expresión solemne. Estamos comprometidos a que todos nuestros pasajeros reciban un trato justo y respetuoso, sin importar su raza, su género o cualquier otro aspecto de su identidad. Nos gustaría escuchar su versión completa de los hechos para entender a fondo lo que sucedió. Marcus tomó una respiración profunda y comenzó a relatar lo sucedido con calma, aunque con el mismo nivel de detalle que había compartido con el piloto. Al recordar cada momento del vuelo, la frialdad de la azafata, los comentarios maliciosos y la manera en que había sido señalado como si fuera una amenaza, sintió como la frustración volvía a él. Explicó que lo que más le había dolido no era solo el trato en sí, sino la falta de humanidad y respeto, y cómo la azafata lo había desestimado sin ningún tipo de remordimiento. Lo que más me impactó fue que, incluso cuando intenté manejar la situación de la forma más respetuosa posible, ella continuó tratándome como si yo fuera un problema, como si yo no tuviera el derecho de estar ahí, dijo Marcus con voz firme, mirando a cada uno de los presentes. He trabajado durante años en el FBI, defendiendo a este país y enfrentando desafíos que pocas personas podrían imaginar. Lo último que esperaba era encontrarme en una situación como esta en un avión, siendo juzgado únicamente por el color de mi piel. El jefe de recursos humanos tomó la palabra después de que Marcus terminó de hablar. Lamentamos profundamente que haya experimentado algo así en uno de nuestros vuelos, señor Carter. Nos preocupa mucho que alguien se haya sentido tratado de esta manera en nuestra aerolínea, y puedo asegurarle que esto no refleja nuestros valores ni la manera en que instruimos a nuestro personal. Luego, con una expresión seria, continuó, estamos llevando a cabo una investigación interna para determinar los hechos y analizar el comportamiento de nuestra empleada. Queremos hacer esto de la manera más justa y transparente posible. La directora de atención al cliente intervino, añadiendo, como empresa, reconocemos que todos necesitamos mejorar constantemente. Y no solo hablamos de la profesionalidad del servicio, sino de entender las realidades sociales y cómo debemos adaptarnos para ser inclusivos en todo sentido. Queremos que sepa que, de confirmar lo que nos cuenta, tomaremos las acciones necesarias, y además reforzaremos nuestras capacitaciones para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir. La reunión continuó por un buen rato mientras Marcus respondía a preguntas específicas y detallaba aún más la experiencia. A medida que avanzaban, él notó una sinceridad en los ojos de algunos de los ejecutivos que, al menos en ese momento, parecía genuina. La aerolínea se mostró comprometida a tomar cartas en el asunto, y Marcus sintió un alivio momentáneo, aunque todavía se mantenía en guardia. Sabía por experiencia propia que, en muchas ocasiones, las empresas podían ofrecer promesas vacías para calmar las aguas, sin llegar a cambios concretos. Al finalizar la reunión, le aseguraron que le informarían sobre el desarrollo de la investigación y que tomarían medidas, no solo en relación con la azafata, sino en la capacitación de todo el personal. Mientras salía de la oficina, Marcus no podía evitar una sensación agridulce.
Por un lado, sentía que su queja había sido tomada en cuenta, pero por otro, sabía que la lucha contra el racismo no se solucionaría con una reunión ni con una sola medida correctiva. La investigación de la aerolínea se prolongó durante semanas. Aunque Marcus seguía recibiendo informes periódicos, cada nuevo correo o llamada parecía más formal y distante que el anterior. Las promesas iniciales de transparencia empezaron a sonar vacías, como si los responsables solo intentaran cumplir con lo mínimo para evitar cualquier repercusión pública. Marcus, al ser un agente con experiencia en investigaciones, notaba los patrones, respuestas cuidadosamente redactadas que indicaban procedimientos estándar, detalles vagos sobre la capacitación adicional de la azafata, pero sin mencionar sanciones claras ni conclusiones firmes. Cansado de esperar respuestas ambiguas, Marcus decidió no quedarse solo con los informes de la aerolínea y comenzó a indagar por su cuenta. Utilizando sus contactos, logró obtener algunos detalles que le revelaron que la azafata en cuestión tenía antecedentes de denuncias previas. Sin embargo, al parecer, estas habían sido desestimadas en su momento por tratarse de quejas de baja importancia o malentendidos. Marcus, aún indignado, comprendió que la aerolínea probablemente estaba más interesada en proteger su imagen que en tomar acciones reales contra las actitudes discriminatorias que parecían haberse enquistado en ciertos empleados. Fue entonces cuando decidió acudir a la prensa. Contactó a una periodista de confianza, famosa por su enfoque en casos de injusticia racial y por su compromiso con temas que solían ser ignorados por los medios tradicionales. La periodista quedó impactada al escuchar la historia de Marcus y se mostró dispuesta a ayudarlo a llevar el caso al público de una manera que expusiera la problemática sistémica. Con ella, Marcus compartió toda la información detallada, las respuestas evasivas de la aerolínea, los antecedentes de la azafata y cómo la compañía había tratado de minimizar el incidente. Poco después, el artículo fue publicado, generando un impacto inmediato. La historia fue recogida por otros medios y comenzó a circular en redes sociales. La reacción pública fue explosiva. Miles de personas manifestaron su apoyo a Marcus, compartiendo experiencias similares y exigiendo que la aerolínea asumiera su responsabilidad. En cuestión de días, la situación que la compañía intentaba contener se había convertido en un escándalo que amenazaba con manchar su reputación a nivel nacional. La presión mediática obligó a la aerolínea a emitir un comunicado oficial, en el que pedían disculpas públicas a Marcus y prometían una revisión integral de sus políticas de diversidad y trato al cliente. Sin embargo, Marcus no se conformó. Para él, no se trataba solo de disculpas públicas, sino de generar un cambio real, de que cada empleado fuera consciente del impacto que sus prejuicios podían tener en la vida de las personas que atendían. La azafata fue finalmente suspendida sin goce de sueldo mientras la aerolínea implementaba nuevas políticas y programas de capacitación obligatorios sobre sensibilidad cultural y respeto hacia los pasajeros. Aunque la medida parecía satisfactoria a simple vista, Marcus seguía siendo escéptico. Sabía que, en muchos casos, este tipo de cursos terminaban siendo solo una formalidad, una forma de la empresa para cubrirse ante futuras acusaciones sin realmente transformar el entorno laboral. Sin embargo, Marcus no iba a darse por vencido. Marcus, impulsado por la experiencia amarga y por el impacto que el caso había tenido, decidió ir más allá de simplemente obtener una respuesta. Como agente del FBI, comprendía las limitaciones de las reformas superficiales y sabía que un cambio genuino debía ir acompañado de responsabilidad y conciencia, no solo de apariencias y correcciones temporales. La aerolínea había quedado expuesta, pero el problema no se limitaba a ese vuelo o esa azafata. Para Marcus, esto era una señal de un problema sistémico mucho más amplio, y estaba decidido a enfrentarlo de raíz. Con el apoyo de su equipo de trabajo y de la periodista que había cubierto su historia, Marcus elaboró una estrategia más ambiciosa. Decidió que su caso sería solo el comienzo de una serie de investigaciones y publicaciones sobre prácticas discriminatorias en servicios públicos, desde las aerolíneas hasta empresas de transporte y lugares de ocio. El objetivo era documentar cada caso, mostrar patrones y exigir no solo explicaciones,
sino compromisos firmes para erradicar actitudes de discriminación y maltrato hacia las minorías. Las semanas siguientes fueron intensas. Marcus pasó muchas horas investigando y colaborando con otros afectados. La periodista organizó entrevistas, y a través de redes sociales, las historias comenzaron a ser compartidas por cientos de personas. La respuesta fue abrumadora: relatos de discriminación en salas de espera, revisiones excesivas de seguridad a pasajeros de ciertas etnias y mujeres que sentían que su profesionalismo era cuestionado solo por su color de piel. Para cada historia, Marcus y el equipo investigaban, buscaban testigos y recopilaban documentos, construyendo una base de evidencia irrefutable. A medida que el proyecto avanzaba, Marcus se dio cuenta de que había dado un paso que muchos no se atrevían a dar. Sabía que enfrentarse a empresas grandes y políticas tradicionales requería más que valentía. Necesitaba apoyo legal y la voz de personas influyentes que estuvieran dispuestas a sumarse a la causa. Así que decidió contactar a organizaciones de derechos civiles, y juntos, planearon una serie de acciones legales que, en caso de tener éxito, serían el inicio de un precedente nacional para todas las compañías de servicios. Finalmente, la historia de Marcus trascendió mucho más allá del ámbito nacional. Su esfuerzo se convirtió en un movimiento y comenzó a recibir mensajes de apoyo de todo el mundo, desde pasajeros comunes hasta celebridades y figuras políticas. La aerolínea, presionada desde todos los frentes, convocó a Marcus y a su equipo a una reunión pública para discutir reformas serias, no solo en sus políticas internas, sino en la manera en que abordarían y supervisarían los tratos hacia pasajeros de todas las razas, géneros y etnias. Marcus se presentó en esa reunión con una seguridad impresionante. Ahora no era solo un pasajero humillado o un agente de la ley que había sido subestimado. Era la representación de miles de personas que, como él, solo querían ser tratadas con respeto y dignidad. En la última fase de esta lucha incansable, Marcus sabía que era el momento de confrontar directamente a quienes podían cambiar el rumbo de las cosas desde el interior de la aerolínea y el sistema de transporte en general. Llegó a la reunión en una sala de conferencias elegante y amplia, donde se encontraban altos ejecutivos de la aerolínea, periodistas, líderes de derechos civiles y un público selecto que había sido invitado para presenciar el evento. La tensión era palpable. Aunque los ejecutivos de la aerolínea habían accedido a la reunión y a discutir posibles reformas, sus miradas reflejaban una mezcla de resistencia y nerviosismo. Marcus, sin embargo, estaba tranquilo y resuelto. Abrió la reunión con un discurso firme, recordando cómo un viaje sencillo se había transformado en una experiencia humillante y violenta por una actitud de prejuicio y desprecio. Narró el incidente desde sus raíces, describiendo no solo el maltrato en el avión, sino el cúmulo de eventos previos que revelaban una estructura racialmente insensible y un sistema plagado de prácticas discriminatorias. Este no es un caso aislado, afirmó Marcus, mientras algunos ejecutivos evitaban su mirada. Es una ventana hacia una cultura arraigada, hacia una mentalidad que hemos permitido que crezca y se perpetúe. Aquí no solo exigimos una disculpa. Estamos aquí para construir un compromiso duradero de respeto y dignidad hacia todos los pasajeros, sin importar su color de piel o su origen. En ese momento, Marcus no estaba solo. Representantes de organizaciones de derechos civiles tomaron la palabra, presentando los datos y las evidencias que habían recopilado junto a Marcus y su equipo. Con gráficos, declaraciones de testigos y testimonios de otros pasajeros, cada dato expuesto era una pieza irrefutable del rompecabezas de discriminación sistemática que había sufrido la comunidad. La audiencia escuchaba atenta, y algunos ejecutivos comenzaban a mostrar signos de incomodidad y vergüenza. Finalmente, el CEO de la aerolínea tomó la palabra, consciente de que negar o minimizar el problema solo empeoraría la situación. En un tono serio, anunció la creación de un comité dedicado a evaluar y modificar las políticas de trato hacia los pasajeros, así como un proceso exhaustivo de capacitación para el personal, desde pilotos hasta auxiliares de vuelo, enfocado en combatir la discriminación y mejorar la sensibilidad cultural. La aerolínea también se comprometió a colaborar con organizaciones de derechos humanos para garantizar que los cambios no fueran simplemente palabras en un papel,
sino acciones con un impacto tangible. La victoria no solo representó un triunfo personal para Marcus, sino un mensaje poderoso para todos los que habían sido discriminados o ignorados. Los medios capturaron las reacciones de los asistentes, y poco después, las imágenes de Marcus y el CEO de la aerolínea estrechándose la mano aparecieron en titulares de todo el país, representando la fuerza de la justicia y la igualdad por encima de los prejuicios. Mientras abandonaba la reunión, Marcus sintió una mezcla de satisfacción y esperanza. Sabía que aún había mucho trabajo por hacer, pero esta batalla había logrado no solo desenmascarar el problema, sino sentar las bases para un cambio significativo. La historia de Marcus, el agente del FBI que no aceptó la humillación y luchó por un trato justo, resonó en miles de personas. Era una historia que continuaría inspirando a otros a exigir respeto, a desafiar injusticias y a transformar el dolor en acciones que impactaran positivamente a las futuras generaciones. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Suscríbete, dale me gusta y sé parte del sueño también.